Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 62 años. Esa noche, el aire de Mérida se sentía denso contra las ventanas, cargado con el aroma de tacos de cochinita y jabón de trastes. Los gemelos corrían alrededor de la isla de la cocina, riendo, sus pequeñas manos dejando huellas en las superficies que acababa de limpiar. Antonio estaba sentado en su lugar habitual en el sofá, medio viendo la televisión. Verónica, con un pie descalzo sobre la mesa de centro, navegaba en su celular con una copa de vino en la mano. Removía la olla en la estufa pozole, el favorito de mi difunto esposo, cuando Verónica levantó la mirada y dijo: «Realmente eres nuestra empleada doméstica, ¿verdad?». Lo dijo como si fuera un chiste, pero no tenía gracia. Las palabras cayeron pesadas, pegajosas como el calor. Antonio soltó una risa breve, de esas que intentan suavizar la incomodidad, y esquivó mi mirada. Dejé la cuchara de madera con cuidado. El reloj en la pared marcaba el tiempo, firme y constante. Ayudar iba a ser temporal. Eso habían dicho cuando me mudé tras la muerte de mi esposo. Solo hasta que los gemelos crezcan un poco, prometió Antonio. 1 o 2 años, tal vez 3. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, me convertí en quien notaba cuando se acababa la leche, quien pagaba las cuentas atrasadas antes de que la compañía eléctrica llamara con amenazas, quien planchaba las camisas de Antonio y doblaba los vestidos de Verónica olvidados en la secadora. No era el deber lo que me retenía, era la costumbre y el amor, aunque incluso el amor puede empezar a sentirse como un trabajo cuando nadie nota su peso. Verónica rió de nuevo, mostrándome algo en su celular que no me molesté en ver. «No olvides preparar los almuerzos de los gemelos para mañana, Leonor». Asentí por reflejo, pero mis manos ya no se movían, y en algún lugar profundo dentro de mí, algo más también se detuvo. La noche siguiente todo cambió. La cena de la noche siguiente parecía ensayada pollo asado, vino de supermercado, los gemelos ya en pijama para no interrumpir. Verónica había arreglado la mesa como si recibiera invitados en lugar de compartir una comida familiar. Coloqué el puré de papa en el centro y me senté al final, como siempre. Por unos minutos, el único sonido era el de los tenedores contra los platos. Luego, Verónica carraspeó. «Antonio y yo hablamos de algo hoy», comenzó, cortando su pollo con demasiado cuidado. «Es sobre cómo estamos viviendo». Mantuve la mirada en mi plato. Ella sonrió, una sonrisa fina y practicada. «Si vas a seguir quedándote aquí, creemos que es justo que contribuyas, o pagas renta o cuidas a los gemelos a tiempo completo. El cuidado de niños cuesta un dineral, ¿sabes?». Antonio soltó una risa pequeña, de esas que escondes cuando te toman por sorpresa. «¿Sabes cómo están las cosas, mamá? Verónica solo quiere dejarlo claro». Por un segundo, la habitación se volvió borrosa. El vapor de las papas subía y se desvanecía, como yo misma de repente me sentía. Quise decir que las luces bajo las que comían salían de mi tarjeta de crédito, que el refrigerador funcionaba gracias a mi cuenta, pero mi garganta se negó a moverse. Doblé mi servilleta con cuidado y la puse junto a mi plato intacto. «Entiendo», dije en voz baja. Verónica se recostó, aliviada, ya alcanzando su celular de nuevo. Antonio sirvió más vino, fingiendo calma. Los gemelos reían desde el pasillo, sonidos brillantes y confiados. Escuché, y algo dentro de mí se dio como una bisagra vieja, pequeño pero definitivo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la cocina oscura, con solo la luz del refrigerador derramándose sobre las baldosas. El aire olía ligeramente a detergente y vino sobrante. Mi laptop parpadeaba en la encimera donde la Aguirre había dejado, su brillo reflejándose en el fregadero de acero inoxidable. Abrí mi página de banca en línea, una por una. Las facturas familiares aparecieron en fila: CFE, Gas de Yucatán, Abarrotes de Soriana, el seguro de la casa que pagué el mes pasado cuando Antonio olvidó. Todo a mi nombre, renta, en todo menos en el título. Al revisar los estados de cuenta,
Noté la entrega de víveres del martes, 2.500 pesos. Mi tarjeta, los zapatos de los gemelos pedidos en Liverpool, también mi cuenta, incluso el servicio de streaming que ella usaba para sus series, el autopago, seguía ligado a mi vieja tarjeta de débito. No lloré. El impacto ya se había desvanecido en la mesa. Lo que ahora me llenaba era algo más firme, más tranquilo, como una marea que cambia bajo la superficie. Al principio no estaba enojada, solo despierta. Por años creí que la familia era un círculo, todos dan, todos reciben, pero lo que había construido aquí no era un círculo. Era un pozo que yo seguía llenando mientras todos bebían sin cuidado. El refrigerador zumbaba, constante como un suspiro. Saqué la botella de vino blanco a medio terminar y me serví una copa. No para celebrar, no para lamentar, solo para marcar la hora en que finalmente vi mi vida con claridad, en el silencio. Cerré cada pestaña del navegador, una por una, hasta que la pantalla se oscureció. La casa se sentía diferente entonces, más pequeña, como si ya hubiera salido de ella. Arriba, alguien se movió en su sueño. Apagué la luz y me quedé un largo rato, escuchando nada más que el sonido de mi propia decisión tomando forma. A medianoche, la casa se había sumido en el silencio. Incluso la luz nocturna de los gemelos proyectaba un brillo cansado, parpadeando en el pasillo como un pulso pequeño. Me senté en el borde de mi cama, con los zapatos puestos, la maleta a medio abrir, la misma que usé cuando me mudé hace 2 años. Ya no parecía tan grande. La decisión se había tomado mucho antes de esa noche. Solo estaba alcanzándola. Abrí mi laptop una última vez. Entré a cada cuenta y programé la cancelación de cada autopago, electricidad, gas, internet efectivo al final del mes. Los correos de confirmación llegaron como pequeños latidos constantes, uno por uno. Los hilos invisibles que sostenían esta casa se rompieron en silencio. En la mesa de noche, escribí una nota con mi letra cuidadosa. Las cuentas ahora son suyas. No la firmé. Sabrían de quién era. Cuando llegué a la habitación de los gemelos, me quedé en la puerta un largo rato. Sus pequeñas respiraciones subían y bajaban al ritmo, suaves como el ventilador de techo. No sentía enojo, solo el tipo de amor que sabe cuándo dejar de sacrificarse. Acaricié un rizo en la frente de uno de los niños, susurrando algo que ni siquiera recuerdo ahora, algo lo suficientemente suave para no despertarlo, pero firme para marcar una despedida. Las tablas del piso crujieron mientras caminaba por el pasillo. Sin maquillaje, con el cabello recogido, me sentía como una extraña en mi propia casa. Afuera, el aire me envolvió, cálido y pesado con el olor a jazmín. Jalé mi maleta hasta la banqueta. Los insectos nocturnos tumbando como una orquesta callada. Detrás de mí, la luz del porche permaneció apagada. Nadie se movió. Nadie dijo mi nombre. Respiré hondo. Abrí mi viejo sedán y manejé lejos de la casa que había confundido mi devoción con renta. El estudio que encontré estaba en el segundo piso de una casa de ladrillo desgastado cerca del Parque de las Américas en Guadalajara. Apenas cabían una cama, una mesa pequeña y una silla. Pero la primera mañana que desperté allí, me di cuenta de que el espacio nunca se había sentido tan amplio. Las ventanas daban a una fila de encinos cargados de heno. Cuando el viento soplaba, sonaba como una conversación lenta entre viejos amigos. Preparé café en una pequeña cafetera de estufa que compré en un mercado de segunda mano, del tipo que sisea antes de servir. El aire olía a granos tostados y hojas húmedas. No había pasos en el pasillo, ni platos esperándome en el fregadero. El silencio se sentía lleno, casi tangible, presionando suavemente contra las paredes, como si la habitación exhalara por primera vez en años. Desempaqué con cuidado, un cajón a la vez, unos libros, una manta doblada, una foto de mi esposo de nuestro último viaje a Puerto Vallarta. La puse en un estante junto a la taza que más me gustaba, una que decía hija del lunes, esa tarde.
Caminé hasta el parque. La fuente brillaba bajo el sol, y los niños corrían entre la brisa mientras los padres gritaban desde las bancas. Nadie me conocía allí. Nadie esperaba nada de mí. Cuando regresé, el sol se ponía tras las cortinas delgadas, pintando las paredes de un naranja suave. Me senté en el borde de la cama, con el café en la mano, y escuché al zumbido del refrigerador, a los pájaros afuera, a nada en particular. Por primera vez en años, no me sentía necesitada, solo me sentía presente. Para la tercera mañana en mi nuevo lugar, mi celular comenzó a encenderse como un faro de advertencia. Primero llegó el mensaje de Antonio Mamá. ¿Olvidaste pagar la luz? Se cortó. Luego el de Verónica, afilado como una espina. Dejaste tus responsabilidades atrás. La hipoteca está atrasada. Nos estamos hundiendo. Los leí sentada en la mesa junto a la ventana, el aroma del café rodeándome como una armadura. Afuera, el parque brillaba con el calor de la mañana, y un grupo de corredores pasaba bajo los árboles, sus risas débiles pero constantes. Las notificaciones llegaban sin parar, cada zumbido como un tamborazo contra mis nervios. No puedes simplemente dejar a tu familia. Se suponía que ayudarías. Estás siendo cruel. Pensé en todas las noches que me desvelé meciendo a los gemelos para que durmieran. Las tardes cocinando mientras Verónica subía fotos con la leyenda cena familiar, sin mencionar quién la hacía posible. Pensé en mi nombre en sus facturas. La columna invisible de una casa que nunca dijo gracias. El celular zumbó de nuevo. No podemos creer que nos hagas esto, escribió Verónica. Siempre hemos estado ahí para ti. Casi me reí. Dejé la taza, limpié un círculo de humedad en la mesa y escribí una palabra no. Sin explicaciones, sin disculpas, solo un rechazo pequeño y firme que se sintió más honesto que cualquier cosa que hubiera dicho en años. Luego apagué el celular, lo guardé en un cajón y abrí la ventana. El aire cálido entró, trayendo el aroma de jazmín y césped recién cortado. La ciudad se movía debajo de mí, viva e indiferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esa indiferencia, y se sintió como paz. Pasaron 3 semanas antes de que llegara la invitación. Fue un mensaje cortés de Antonio Mamá. Queremos invitarte a cenar. Verónica cocinará. Los niños te extrañan. Por un momento miré la pantalla, dudando entre reír o suspirar. Aún así, la curiosidad ganó. Quería ver la casa, no la de paredes y muebles, sino la hecha de hábitos que construí en silencio y abandoné. Ese viernes, manejé por el viejo vecindario justo cuando el sol se ponía. Los flamboyanes estaban en flor, su aroma denso en el aire. Desde la entrada, la casa parecía igual, pero algo se sentía fuera de lugar, como un cuadro colgado ligeramente torcido. Adentro, las luces eran demasiado brillantes. Verónica me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves increíble», dijo, con voz melosa y tensa. La mesa estaba puesta con cuidado, aunque los cubiertos no combinaban y el asado olía ligeramente quemado. Antonio me abrazó rápido y me sirvió una copa de vino tinto barato. «Qué bueno que viniste», dijo. «Los gemelos ya estaban dormidos en otro lado», explicó ella. «Un poco de espacio para todos», añadió. Comimos en bocados pequeños y cuidadosos. La conversación flotaba en temas seguros: la escuela de los niños, el clima, un vecino que vendió su coche. Todo se sentía escenificado, como si fuéramos actores leyendo un guión titulado Cena Familiar. A la mitad, Antonio carraspeó. «Las cosas han estado difíciles desde que te fuiste», comenzó, mirando a Verónica. «Las cuentas, los niños, ha sido estresante». Verónica asintió, con ojos abiertos y una sinceridad ensayada. «Solo pensamos que tal vez podrías regresar. Solo por un tiempo. Hasta que estemos estables otra vez». Las palabras cayeron como lluvia fría. Dejé el tenedor, trazando el borde de mi copa con un dedo. «Entiendo», dije suavemente. El silencio que siguió fue frágil. Antonio intentó sonreír. Realmente ayudaría a todos. Los miré,
primero a él, luego a Verónica. Su mirada no tenía calidez, solo necesidad, afilada y hambrienta. Y en ese momento entendí no me extrañaban, extrañaban lo que hacía por ellos. Doblé mi servilleta con cuidado. La puse junto a mi plato y sentí la primera respiración tranquila de toda la noche. Me excusé después de la cena, murmurando algo sobre lavarme las manos. Verónica sonrió demasiado rápido, ansiosa por creer que la velada había salido bien. Antonio asintió, con un destello de alivio en el rostro. Querían pensar que las cosas se estaban suavizando, que estaba regresando al ritmo que entendían silenciosa, útil, complaciente. La luz del pasillo zumbaba débilmente mientras caminaba hacia el baño. El aire se sentía denso, perfumado, con carne sobrecocida y un leve toque de cloro. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, dejando que el silencio se asentara. El espejo sobre el lavabo reflejaba a una mujer que apenas reconocía ojos cansados, boca tranquila, hombros firmes. Abrí primero el agua fría. Las tuberías temblaron. Luego, soltaron un chorro que llenó la pequeña habitación de sonido. Agregué el agua caliente. El vapor subió, enroscándose contra el cristal, difuminando el reflejo hasta que solo quedaban contornos. Mis manos flotaban sobre el lavabo, no para lavar, sino para sentir la vibración del agua mientras caía con fuerza. Era extraño. La satisfacción que trajo. Durante años, había arreglado cada fuga en esa casa, el grifo que goteaba, el inodoro que corría, el fregadero que no desaguaba. Siempre fui yo quien doblaba, ajustaba, corregía, siempre la que lo hacía funcionar otra vez. Esa noche, dejé que corrieran, una pequeña rebelión en la rutina conocida. La habitación se llenó de niebla, el sonido constante y lleno, como el latido de algo finalmente liberado. Retrocedí, respirando el calor hasta que mi piel se humedeció. En la encimera, una pequeña toalla estaba doblada, con el mismo patrón floral que compré hace 2 navidades. La toqué una vez con los dedos. Luego me giré hacia la puerta. Cuando la abrí, el vapor se deslizó al pasillo, suave y fantasmal. Verónica levantó la mirada desde su asiento en la mesa, con confusión en el rostro. ¿Todo bien, sí?, dije. Mi voz salió uniforme, casi amable. Pueden limpiar ustedes mismos. Antonio comenzó a levantarse, con una pregunta en los labios, pero yo ya caminaba hacia la puerta principal. El sonido del agua corriendo me seguía, resonando por la casa como una vieja canción de la que nunca aprendieron la letra. Afuera, la noche era fresca y quieta. Bajé del porche sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de mí, apagando el ruido hasta que solo fue un recuerdo, aún corriendo en algún lugar al que ya no pertenecía. Las llamadas comenzaron de nuevo 2 días después. Primero de Antonio, luego de números que no reconocía. No contesté. Los mensajes llenaron mi buzón de voz de todos modos. Voces agudas con pánico, súplicas envueltas en culpa. Volvieron a cortar la luz. Se llevaron el coche. Dejaron una nota en el parabrisas. Otra advertencia de los límites que había establecido. Solo necesitamos un poco de ayuda. Mamá. Los borré sin escucharlos 2 veces. El silencio que siguió no era cruel, era claro. Finalmente había trazado una línea, no por enojo, sino por necesidad. Había pasado años confundiendo el agotamiento con amor, pero ahora la distancia entre nosotros se sentía como oxígeno. Por las mañanas, comencé a caminar al centro de alfabetización comunitaria, a unas calles de mi departamento. El edificio olía a polvo de gis y café, y el sonido de las páginas al pasar llenaba las salas. Me inscribí para ayudar a adultos que estudiaban para su certificado de preparatoria. La primera mañana, di clases a una mujer llamada Rosa, que trabajaba de noche limpiando oficinas. Sus manos estaban agrietadas por el detergente. Su sonrisa tímida cuando leyó en voz alta por primera vez sin tropezar. Cuando terminó el párrafo, me miró y susurró:
No pensé que todavía pudiera aprender. Nunca dejaste de hacerlo, le dije. Algo en ese momento me ancló más que cualquier lazo familiar en años. Dar aquí era diferente, no me agotaba. Alimentaba algo que había estado vacío demasiado tiempo. Después de la clase, caminé a casa por el parque. El heno temblaba en el viento y las risas de los niños se derramaban desde el área de juegos. Compré un pan pequeño en la panadería de la esquina y lo llevé a casa cálido contra mi pecho. Esa noche me senté junto a la ventana, cortándolo con cuidado, untando mantequilla en el primer pedazo mientras el cielo se volvía azul profundo. Mi celular parpadeó con otra llamada perdida. Lo puse boca abajo, afuera. Las luces de la calle se encendieron una por una, brillando firmes e indiferentes. Mastiqué lentamente, el sabor simple y correcto, como algo finalmente ganado. La primavera llegó temprano ese año. El río fuera de mi departamento brillaba bajo el primer calor de marzo, el aire suave con sal y madreselva. Había vivido allí lo suficiente, unos 5 meses, para memorizar el ritmo de las mareas y cómo la luz se movía por el suelo al final de la tarde. El departamento había cobrado vida propia, un helecho en maceta junto a la ventana, una pila de libros de la biblioteca junto al sofá y una nueva lámpara de porche que elegí en una ferretería un domingo tranquilo. Me gustaba su simplicidad, marco de latón, cristal claro, nada ostentoso, solo lo suficiente para hacer que la entrada brillara cuando el sol se ponía. A veces, después de mis turnos en el centro de alfabetización, me detenía en el malecón, saludando a los mismos corredores y pescadores que se habían vuelto rostros familiares. Aquí me llamaban Doña Leonor, una pequeña gentileza que me hacía sonreír cada vez. Una tarde, Rosa, la mujer a la que enseñaba, llegó con su certificado de preparatoria doblado cuidadosamente en la mano. Había pasado. Tomamos café en el porche, hablando hasta que el cielo se volvió violeta y el agua abajo captó el primer destello de la luna. Cuando se fue, me abrazó fuerte y susurró: «Me ayudaste a creer de nuevo». Después de que se fue, me quedé allí sola, el aire suave contra mi piel. Al otro lado del río, las luces de los porches se encendían en casas dispersas, pequeños faros punteando la oscuridad. Durante años encendí luces para otros, esperando que alguien llegara a casa, que dijera gracias, que me viera. Di un paso adelante, alcancé el interruptor y vi cómo mi propia luz florecía en el porche. El brillo llegó hasta la barandilla. Luego se desvaneció entre los árboles. Esta luz ya no es para esperar, dije en voz baja, es para la paz. Adentro, la tetera comenzó a zumbar. Cerré la puerta detrás de mí, dejando la luz encendida, cálida, tranquila y completamente mía.